razón. Pero fíjate, ¿sabes cuál es uno de los acontecimientos? Javier Sierra nos está contando muchas cosas con la inteligencia artificial, con la Biblia descifrada. ¿Tú sabes cuál es uno de los encuentros con este tipo de cosas más influyentes de la historia de la humanidad? Muy cerca de Damasco. Es más, la aldea existe, tendrá unos 700 habitantes. Va un hombre poco importante, o sea, San Pablo, y camino de Damasco, una luminaria extraña, todo el arte del mundo que están viendo ahora ustedes. Porque además quiero decir una cosa, todo el trabajo de documentación de este equipo, yo lo he dicho alguna vez, pero lo reitero, no se le escapa una, quizá muchos no se den cuenta, pero cuando yo les hablo de algo y ese algo está, y ese documento está, y ese acta notarial está, y esa noticia por imbricada, oculta, en algún periódico regional de cualquier país del mundo está, pues mire, para mí es un valor. Entonces ahora estamos viendo la caída del caballo de San Pablo. Pero si uno analiza la crónica, es una luminaria de este tipo, que se aparece, él piensa que es la voz divina, otros ven la luz, y él cae del caballo camino de Damasco, queda la calle donde enfila hacia Damasco todavía hoy. Y claro, San Pablo se convence de la presencia de alguien que es la divinidad encarnada en Jesús. Y de alguna manera San Pablo con sus cartas edifica la iglesia. Es decir, no es una tontería este encuentro. ¿Qué fue? No lo sabemos. Pero fíjate, se ha hecho mucho sobre Jesús de Nazaret, se ha hecho mucho de arqueología bíblica, pero los apóstoles, aquellos cronistas de lo que vivieron, en sí son misterios. Muchos fueron martirizados, muchos... Mira, a mí una cosa que siempre me ha asombrado es cómo... ¿Qué debió ver esa gente para aguantar lo que aguantó? Martirios inconcebibles, y no renegaban de su fe porque estaba claro que ellos estaban alineados con esa luz tras haber conocido a Jesús de Nazaret. Pero cada una de las historias de esos 12, pues... Que de algunos se decía que podía ser mujer. Es un mundo, sí, se dijo en algún momento, claro, sí. Con San Juan sobre todo, ¿no? Sí. El más enigmático de todos ellos. Yo no lo creo, sinceramente, más que nada viendo cómo escribía San Juan. Pero el asunto es, Zabala se ha metido a investigar en los 12. Y esto no puede ser solo un episodio, porque es alucinante los misterios en torno a ese grupo, entre comillas, entiéndanse, de reporteros o de personas que convencieron a otros de que alguien muy concreto de una secta de origen judaico en las tierras de Palestina tenía la verdad. Y ese movimiento, vean lo que acabó. ¿Qué fe tenían y qué vieron? Bueno, pues vamos con los 12, vamos con una auténtica película, vamos con la investigación real de nuestro compañero Zabala. Observen estas piezas, como siempre el maestro Juan Villa y su equipo bordándolo. Unas misteriosas esculturas que traen hasta aquí el silbar de una vieja historia. Pero antes de hablar de ese caso, y créanme que esta obra del gran José María Zabala tiene para mucho, fíjense lo que es la vida. Aunque hoy no hablaremos de eso. Se habla mucho, ¿no?, de la caída del caballo, por ejemplo, de personajes bíblicos impresionantes, el resplandor misterioso cerca de una aldea próxima a Damasco. Hablamos incluso a veces con palabras, caerse del caballo, ¿no?, como una revelación, que tienen que ver con ciertos personajes de los que en el fondo no sabemos tanto, si no es por los recientes hallazgos arqueológicos y por investigadores que se dejan las pestañas buscando estas biografías, sabiendo que fueron nutricionales, ¿no?, de todo lo que somos. ¡Qué buen título! ¡Qué buen título! José María Zabala
impenitentes, siempre en la labor, los 12. Me gusta mucho el título. José María, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Un placer estar aquí otra vez. Siempre investigando, siempre buscando, siempre sabiendo que la ciencia, la arqueología, los misterios, todo está entrelazado. Pero mi pregunta es, tú que has tocado tantas figuras que tienen para muchas novelas, ¿por qué este ensayo? ¿Por qué los 12? ¿En qué momento surge esto? Bueno, he de reconocer, en honor a la verdad, que la idea no es mía. Es de mi editora, Lola Cruz, historiadora, apasionante de la historia como yo, que tras la calurosa acogida de Últimas Noticias de Jesús, del que hablamos aquí hace ya 2 años, me lanzó el reto. Me dice, José María, ¿por qué no escribes un libro sobre los 12 apóstoles? No hay prácticamente información en los evangelios. De hecho, de Simón el Cananeo hay 2 referencias exclusivamente. Claro, a mí aquello al principio me temblaron los tobillos, ¿no? Fue como Dije, un reto ¿seré también, capaz? además, conociéndote Fue un fue reto. como decir, oye, Fue un ¿cómo reto. es posible que de esta gente, Claro. con lo que vivieron, absolutamente embriagados, que es el más misterio, el mayor misterio, que es, yo creo, por lo que habían contemplado, apenas hay investigaciones buenas, ¿no? Pero fíjate, yo en ese sentido, como soy periodista, igual que tú, y a los dos nos interesan los temas, escudriñar, investigar, manejamos los blogs de notas de trabajo, ¿no? De campo, resulta que encuentro un manuscrito del siglo XVII, de 1673, del beneficiario de la iglesia de San Juan de Letrán. Está escrito en latín. Y ahí en ese documento es donde se hace referencia precisamente al robo de las cabezas de Pedro y de Pablo. ¿Quién, con un titular, quiénes son para tanta gente joven? ¿Por qué son importantes Pedro y Pablo? Son de los príncipes de los apóstoles. Pedro, yo creo que es el más conocido de todos. Hablabas tú de San Pablo al principio, también lo es sin duda ninguna, pero Pedro es la roca, es decir, Pedro le llama así Jesús de Nazaret, porque él se llama Simón. Le pone el sobrenombre, tú serás la roca sobre la que yo edificaré mi iglesia, ¿no? Y la figura de Pedro, lo bueno de los 12 es que son 12 espejos esmerilados en los que el lector se puede ver reflejado. Más o menos te puedes identificar con un apóstol o con otro. Yo me identifico particularmente con Pedro, precisamente del que vamos a hablar largo y tendido. Porque Pedro es un pescador rudo, es un hombre de mar que pesca en el lago de Genesaret, es natural de Betsaida, es un hombre que sigue a Jesús durante los 3 años de predicación pública y que solo unos días después de ver resucitar a Lázaro con sus propios ojos, le niega 3 veces a Jesús antes de que el gallo cante 2, tal y como Jesús de Nazaret le había profetizado. En una de las escenas bíblicas más inquietantes, hablábamos aquí alguna vez, José María, de, entre comillas, entiéndase, el primer zombi, el primero que vuelve de la muerte. En la historia sagrada es Lázaro, levántate y anda. Estaba en el otro mundo y regresó. Es muy impactante. Llevaba 4 días muerto, 4 días, lo sabemos. Y claro, un hombre que ha visto tantos milagros, tantos prodigios, con independencia ya de la fe o no de la fe, es decir, Jesús curó a paralíticos, hizo ver a ciegos, Iker. Era un hombre, lo hablábamos tú y yo hace tiempo fuera de plató, cómo nos sobrecogió la conversión de Mateo, que la refleja Caravaggio en un lienzo que se titula La vocación de San Mateo. Cómo con una sola mirada lo fulminó al recaudador de impuestos, que estaba contando con avaricia los denarios de plata con la efigie de Tiberio, el emperador que rige durante los 3 años de predicación pública de Jesús, en aquel momento, y le bastó con mirarle, fulminarle con la mirada y decirle una sola palabra: sígueme. Y el apóstol Mateo, que era el más rico de todos, el más instruido, lo dejó todo y se fue. Porque Menudo líder. El enigma de los 12 es qué vieron, ¿no? Fueron martirizados, fueron perseguidos, y aquí hay un misterio grande del comportamiento humano incluso. ¿Por qué un grupo tan pequeño, en una zona concreta de la Tierra, acabarán generando todo lo que sabemos que es esta forma de pensar, esta religión? Vale, teníamos a Pedro, una de las cabezas. Pablo, ¿cómo lo definimos en titulares? El apóstol de los gentiles, es decir,
el hombre que no se escandalizaba por andar con los pecadores, como tampoco Jesús de Nazaret, y que llegó un momento en que acabó harto de todas esas personas que se daban golpes en el pecho y que presumían de ser cristianos, como los fariseos o judíos, y dijo: me voy a dedicar a predicar a la gente que está lejos de Dios, a los grandes pecadores. Dos cabezas. Y ahora entramos de la antigüedad a hechos físicos. Tú encuentras estos documentos y te quedas asombrado. Y dices, esto la gente de cuarto milenio tiene que conocerlo. ¿Cuál es la historia? Tú me puedes entender, Iker. Tú se te hubieran erizado los pelos también al ver un documento, un legajo del siglo XVII, ¿no? Y eso es lo que yo experimento, ¿no? Decir, vamos a ver, yo que me tengo por un creyente, aunque este libro de los 12 da igual que creas o que no creas, el gran público, estoy recibiendo centenares de mensajes de lectores que ya lo han leído y que están muy interesados por el tema histórico, alumbrado a la luz de la ciencia, de la arqueología, ¿no? Y en ese momento dije, porque a mí, claro, hacer este libro me ha servido para aprender. O sea, me considero un ignorante de muchas cosas que no sabía y que ahora sé, como el robo de las cabezas de Pedro y de Pablo, ¿no? ¿Cómo fue? Porque es una película. Es una auténtica película y además la recreación que ha hecho el equipo de Manu Romo, a quien felicito aquí efusivamente porque lo merece, es espectacular. O sea, es una recreación que nuestros telespectadores estarán viendo y yo me he quedado alucinado, ¿no? Cuando tuve oportunidad de contemplarla. Había un rico veneciano, un hombre ya mayor, que estaba desahuciado por los médicos. Le vemos en el lecho prácticamente de muerte. Y tiene en su dormitorio los retratos de Pedro y de Pablo. Y curiosamente, el día de la fiesta de los apóstoles, Pedro y Pablo, se encomienda a ellos y les dice: si me curáis, yo prometo que voy a donar la perla más preciosa de mi guardajoyas al relicario donde se conservan vuestras cabezas. Bueno, dicho y hecho. Dicho y hecho. El hombre se cura al instante, se levanta, se sienta y empieza a redactar ese documento oficial de cesión de esa perla para la Basílica de San Juan de Letrán y la mete en un cofre, redacta ese documento con la pluma y se la entrega al criado para que a su vez la haga llegar a su destino. Pero ¿qué ocurre? Que hay unos espabilados que llega a oídos de mucha gente, ¿no? Lógicamente, y de los peregrinos que van ahí a venerar las cabezas, esos bustos, esos relicarios, que para ellos lo más importante no son lo que contienen las cabezas, sino el tesoro oculto, ¿no? Sino el tesoro no oculto a la vista, porque engastados en esos relicarios hay diamantes, zafiros, esmeraldas, rubíes y perlas. Y se las ingenian como pueden, pasan, acceden al templo y son sorprendidos por la policía. Es a vigilar. ¡Que vayas! Claro, en aquella época, Iker, no se gastaban bromas. Es decir, el método el era que la hace la muy paga, ¿no? directo. La ley del talión, ¿no? Estamos en... es un castigo de la Edad Media, ¿no? ¿Qué hicieron con estos dos señores, no? Domenico Cacciola, si no lo digo mal, y Giovanni Garofalo. Sabemos sus dos nombres, pero hasta ahora no sabíamos ni siquiera que habían robado e intentado robar las cabezas de Pedro y de Ahora se Pablo. imaginan a José María leyendo el legajo, ¿no? La sensación claro. de decir, estoy atisbando una historia. Pero además es que
tener que coger a un latinista para que te traduzca del latín ese legajo manuscrito. Yo estaba... ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pues que les sorprendieron y al detenerlos, los ataron a la cola de un caballo, los arrastraron por el empedrado de las calles de Roma hasta llegar a San Juan de Letrán de nuevo, tras exhibirlos en una jaula de hierro previamente y tal. Y una vez allí, es tremendo, ¿no? O sea, porque los ataron con argollas y liberaron primero a uno, a Doménico, y lo llevaron donde había un tocón de madera, le hicieron poner la mano para cortársela. A los ladrones entonces se les cortaba la mano derecha, antes de quemarlos vivos. Es una historia en la que la realidad supera la ficción. Claro, ¿qué pasó? Pues que en el año 1799, cuando las tropas francesas ocupan Roma, y como harían aquí, que cometieron un auténtico expolio en Madrid, vaciando 700 estuches del guardajoyas del Palacio Real, se llevaron todas las joyas, pues irrumpieron allí, en San Juan de Letrán, y robaron los relicarios y se llevaron toda la pedrería y dejaron providencialmente las dos cabezas pensando que no tenían valor. ¿Qué sabemos, preguntar a la gente, de esas cabezas protagonistas de esta película? ¿Dónde están? ¿Dónde siguen? San Juan de Letrán, la catedral, hoy templo catedralicio de San Juan de Letrán en Roma, como hay tantos otros tesoros que yo mismo, Iker, ignoraba antes de investigar y de escribir este libro de los 12. Bueno, es más, José María Zabala decía, como en tantos ámbitos, la Biblia tenía razón, esa línea arqueológica, esa arqueología bíblica que intenta poner foco objetivo sobre los personajes y los hechos. Bueno, vayamos a Pedro, por ejemplo, y a sus propios hallazgos. Sorprendente. Es impresionante, es que es el mejor ejemplo de cómo la realidad supera la ficción. Es decir, vamos al año 1939, cuando el Papa Pío XII, en aquel momento, comete la osadía ante el mundo de ordenar unas excavaciones en el sótano de la Basílica de San Pedro, en Roma, ¿no? Donde hay una pequeña necrópolis. Y entonces descubren la tumba de Pedro. Pero claro, se genera una gran decepción, universalmente hablando, porque esa tumba está vacía. ¿Qué sucede? Que años después, en 1964, el Papa Pablo VI vuelve a ordenar excavaciones por la zona y finalmente encuentran los restos óseos de Pedro. Y está categorizado que son realmente por época, por fecha, correspondientes a esa persona. Sí. Se han sometido a todas las pruebas perceptivas de laboratorio y efectivamente son los restos auténticos de ellos. Y hay otro hallazgo que ha pasado prácticamente inadvertido y que se produjo, como quien dice, anteayer, en el año 2006, y que fue anunciado, curiosamente, a bombo y platillo por el Papa Benedicto XVI. Se descubre en Betsaida la casa de Pedro. De donde él pescaba. Y se descubre en Cafarnaún. Cafarnaún era la casa donde Jesús de Nazaret tenía una habitación cada vez que iba allí, porque tenía que predicar en la sinagoga que había al lado, ¿no? Y allí es donde Jesús de Nazaret cura a la suegra de Pedro. Sabemos por los evangelios que Pedro estaba casado. No sabemos más. Sabemos que Jesús curó a su suegra. Y luego esa escena que es impresionante. O sea, es que parece una escena absolutamente, un espectáculo circense, pero real. Y es cuando en la casa que se descubre en el año 2006, está abarrotada de gente en el interior y todos los alrededores, de tal manera que hay 4 hombres que no pueden acceder por la puerta principal y tienen que hacer un boquete en el tejado para, con unas cuerdas, colgar de una camilla a un paralítico que lo van bajando hasta ponerlo a la altura de Jesús de Nazaret, que lo cura y le dice: echa a andar, tu fe te ha salvado, ¿no? O más bien la fe de esos 4 hombres que a pulso han bajado la camilla con este paralítico, ¿no? Esa casa
se descubre, es que la arqueología... Sí, lo que está descubriendo la arqueología, para que el público lo sepa, y hemos hecho algunos casos de esto, es asombroso en los últimos 15 años. Es impresionante. Es que, claro, hay personas que todavía dicen que la ciencia y la fe están reñidas, y no, van de la mano juntas. Aquí hay una especie de conjunción de las gráficas científica histórica, que por lo menos te dice que estos personajes vivieron, que no es una fantasía. Son personajes históricos. Hace poco tiempo estaba yo en un debate y se hizo una pregunta. Oye, ¿quién es el personaje más importante de la historia universal? Entonces hubo uno que dijo Napoleón. Hombre. Otro dijo Julio César. Jesús de Nazaret. Yo dije Jesús de Nazaret. Lógicamente. Digo, por eso estamos en el año 2025, ¿no? Claro. El más influyente, el mayor influencer seguro. Y bueno, lo hablábamos hace un momento, Iker, la conversión de Mateo. Es decir, ¿qué persona ahora lo deja todo para seguir a un hombre? ¿Y de la otra cabeza sabemos algo? ¿Podemos tener alguna información? ¿O hay otros de los 12 que se disolvieron de alguna manera? ¿De Pablo sabemos algo? De Pablo sabemos, que estuvo predicando, o sea, lo de Pablo fue tremendo, predicó a los gentiles, fue a morir, curiosamente, en Roma, en el año 67 después de Cristo. Aquí todo se cuenta antes y después de Cristo. Por eso decíamos que Jesús de Nazaret es el personaje más importante de la historia. Ojo, hablando en términos históricos. No hay más que leer a Flavio Josefo, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente, el mismo año, a Pedro le ejecutan en Roma. Le crucifican boca abajo porque él se considera indigno de morir igual que Jesús, que su maestro. Y a Pablo lo conducen también fuera de la ciudad, lo flagelan, le dan una somanta de palos tremenda, de latigazos, y estando así en un estado deplorable, sangrando, le cortan la cabeza. Es decir, con el filo de una espada, la cabeza de Pablo rueda como ruedan las manos de los ladrones, ¿no? De Doménico y de Giovanni, las manos derechas cuando se las cortan por haber intentado robar las reliquias, dos de las reliquias más preciadas de la cristiandad. Yo dosificaría, José María, porque hay muchos personajes, imagínense, sobre Judas, bueno, sobre un montón de historias próximas a Jesús, pero fíjate, para que veamos el poder que todavía, aunque sea como una viñeta final, José María, el poder que tienen todavía las reliquias, lo han tenido con muchas personas. Recuerden la historia de Franco, reliquias de personas venerables que creían que podían tener una especie de imantación. Esa creencia ha existido, bueno, desde el inicio de los tiempos. Pero ahora que la administración Trump está generando tal terremoto, pues por ejemplo Mel Gibson le han encargado que él, habría que hablar un día de lo que le pasó, ¿no?, dentro del rodaje de la Pasión de Cristo. Bueno, pues para que veamos que esto no es de otros tiempos, Mel Gibson, por ejemplo, está bailado, una reliquia también. Sí, hace unos meses, además, en Estados Unidos. El brazo izquierdo, hablabas de Santa Teresa de Jesús, Franco tuvo que lidiar también, porque era la mano izquierda de Santa Teresa, no la mano derecha. Sí. Pues el brazo izquierdo de Judas Tadeo. Yo no sabía, siendo honesto con la verdad, que se conservaba ese brazo antes de investigar este libro. ¿Tiene? Mel Gibson, ¿por qué lo veneraba? Porque primero Mel Gibson es católico y porque el brazo peregrinó en un relicario de madera en el que tiene los dedos de tal manera que parece estar impartiendo la bendición a todo aquel que venera esa reliquia, como hizo Mel Gibson, ¿no? Son cosas verdaderamente increíbles. Hablábamos de la transformación, ¿no?, humanamente hablando, de los apóstoles, de los 12, ¿no? Es decir, después de la estampida en el huerto de Getsemaní, salieron todos corriendo, estaban muertos de miedo. Se tiende hoy día Iker a pensar que los apóstoles eran unos santos, unas personas que había que poner encima de un pedestal, y nada más lejos de la realidad. Eran personas con sus miserias, sus defectos, sus envidias, sus discusiones, porque muchas veces Jesús tenía que apaciguar los ánimos, como cuando Santiago el Mayor y su hermano Juan el Evangelista, el que escribe el Apocalipsis en Patmos, pues le pidieron nada más y nada menos que un lugar privilegiado a Jesús en el reino de los cielos, ¿no? Y recurrieron a su madre Salomé para que hiciera lo mismo, ¿no? Entonces, claro, los otros replicaron, dijeron, ¿qué pasa? ¿Que nosotros somos apóstoles de segunda categoría? Había como cualquier grupo humano, ¿no? Como cualquier grupo humano. Eso es. Y lo que pasa, bueno, claro, menciona a San Juan, se me ponen los pelos de punta, ¿no? ¿Qué vio ese hombre en la isla de Patmos? Yo he estado hace no mucho tiempo por esos lares.
¿Qué vio? Bueno, yo he estado donde su tumba, donde se guardan sus restos, ¿se acuerdan? Que me impactó muchísimo. La arqueología está en una batalla también. ¿Y qué lugar más especial hay en Éfeso? ¿Quién fue este hombre? ¿Qué vio? ¿Por qué uno de los libros más influyentes y misteriosos y crípticos de la historia es la de las visiones de futuro? Bueno, claro, los personajes tienen una capacidad de contar historias, pero además alineadas con la arqueología y la investigación y la pasión que le pone nuestro amigo José María Zabala, los 12, así que yo prefiero dejarlo aquí y que otro día me traigas un expediente. Además, ya lo tengo en mente, no digas nada, porque es el personaje que es un poco más tenebroso. ¿Me has contado un par de anécdotas? Sí.